El siguiente paso dentro de la etapa planear es medir el desempeño actual y definir el objetivo de mejora. Comprende básicamente la definición del indicador de mejora y el estudio de capacidad. Cuando hablamos de definir el indicador de mejora, hay que recordar siempre que toda acción de mejora necesariamente tiene que impactar sobre un indicador que mide el desempeño del proceso. Una acción solo se considera una acción de mejora cuando logra este impacto. No es la acción por la acción en sí misma lo que agrega valor, sino el impacto que genera en algún desempeño, o perdón, en algún indicador que mide el desempeño del proceso. Y como estamos hablando de indicadores, estamos hablando de números. Y por lo tanto hay que entrar a ciertos desarrollos estadísticos y en este caso es lo que se denomina el estudio de capacidad que también lo vamos a desarrollar. Cuando hablamos de indicadores desde una visión de procesos, podemos hacer una clasificación, digámoslo así, de los procesos, perdón, de los indicadores en relación al momento del proceso. Entonces, los indicadores que tienen que ver con los resultados del proceso o con las salidas son los denominados indicadores post-concurrentes. Estos indicadores me permiten saber finalmente si el proceso fue ejecutado correctamente y se obtuvieron los resultados para los cuales el proceso ha sido creado. Los indicadores concurrentes son aquellos indicadores que pueden ser monitoreados durante la ejecución del proceso. Es decir, en cada momento en que yo estoy ejecutando alguna actividad del proceso, o sea, estoy desarrollando el flujo del proceso, hay algunos controles o monitoreos que se pueden ir realizando y por medio de indicadores. Estos son los denominados indicadores concurrentes. Y finalmente, un tercer grupo de indicadores en esta visión de procesos se refiere a aquellos que están relacionados con las entradas, ¿no? Las entradas, recordemos, deben tener un conjunto de características o cumplir con un conjunto de características que el proceso demanda, ¿no? Entonces los indicadores preconcurrentes tienen relación con ello, ¿no? Con saber si las entradas están cumpliendo con ese conjunto de características que deben de tener al momento de que van a ser usados en el desarrollo del proceso. Lo interesante en esta clasificación es que podemos establecer algunas relaciones causa-efecto, ¿no? Como sabemos, los procesos se orientan a resultados, así que lo que queremos lograr es resultados y los resultados son medidos por los indicadores post-concurrentes. Entonces, estos están relacionados con el efecto. Y los otros dos grupos, tanto los concurrentes como los preconcurrentes, están referidos a las causas. Entonces, cuando hablamos dentro de la metodología del PHBA de definir el indicador, estamos hablando de indicadores post-concurrentes. Porque nuevamente, toda acción de mejora debe tener un impacto en el resultado. Y el resultado del proceso está asociado a indicadores post-concurrentes. Veamos algunas definiciones ya un poco más detalladas de cada uno de estos tipos de indicadores, ¿no? Entonces, los preconcurrentes, dice, relacionados a qué? A todo aquello que se puede controlar antes de que se inicie o se repita el proceso. Y también está relacionado a las características de las entradas y las condiciones previas del proceso, ¿no? Por ejemplo, si estamos en un proceso de fabricación o de panificación,
antes de meter la masa al horno, hay un calentamiento del horno, hay un precalentamiento del horno, ¿no? Entonces, el horno tiene que estar a cierta temperatura para poder recibir la masa. Entonces, esa temperatura previa es una condición previa del proceso, ¿correcto? Esa temperatura yo la podría controlar a través de un indicador, y ese indicador sería un indicador preconcurrente de ese proceso, ¿no? Porque le estoy dando condiciones previas al proceso antes de que éste sea ejecutado. Y bueno, igual la masa que va a ingresar tiene que tener también ciertas características de densidad, etcétera, y eso también puede ser controlado como un indicador, y también ese indicador sería un indicador preconcurrente. ¿Y cuál es la función de esos indicadores preconcurrentes? Prevenir y asegurar la calidad, ¿no? Porque yo estoy asegurando desde las condiciones previas y desde las características de los elementos de entrada que estos cumplen con ciertos estándares de calidad, y eso me permite de alguna manera contribuir a que el proceso luego se ejecute correctamente y la probabilidad de tener éxito sea mucho mayor, ¿no? El otro grupo, los indicadores concurrentes, dice está relacionada a todo lo que se puede controlar durante la ejecución del proceso, ¿no? Recuerden, un proceso es un conjunto de actividades interrelacionadas entre sí. Es decir, si mi proceso tiene, por ejemplo, 10 actividades, yo voy a ir ejecutando cada una de ellas, ¿no? Y durante esa ejecución yo puedo ir controlando algunos aspectos importantes, ¿no? Y esos controles los puedo hacer con indicadores. En ese caso, esos indicadores serían indicadores concurrentes, ¿no? Y dice, bueno, está referido a las características de los productos en proceso, el control de las actividades y las condiciones del proceso, ¿no? Bueno, en el tema del control de actividades hay un indicador que es clásico, ¿no? Es el tema del tiempo, ¿no? Cada actividad debe demandarme un tiempo expresado en minutos, horas o días, dependiendo de la naturaleza del proceso, y ese puede ser un indicador porque de alguna manera me va a decir si finalmente todo el proceso yo lo voy a ejecutar en todo el tiempo que está establecido, ¿no? Unas condiciones del proceso, por ejemplo, si estamos en un proceso, por ejemplo, de industria metalmecánica de prensado, ¿no? Yo meto los materiales a una máquina denominada una prensa, ¿no? Y luego del proceso de prensado sale la pieza mecánica, ¿no? Bueno, pero ese prensado se tiene que hacer a cierta velocidad, a, a cierta temperatura, a cierta presión. Entonces la velocidad, la presión, la temperatura son condiciones que se deben dar durante el proceso, ¿no? Entonces esas son condiciones del proceso, ¿correcto? Entonces, y eso también lo puedo controlar con indicadores, ¿no? De temperatura, presión, velocidad. Puedo establecer indicadores, los cuales serían indicadores concurrentes. ¿Cuál es la función? Dice, también es una función de aseguramiento de la calidad, porque el proceso no ha concluido, lo estoy ejecutando y lo que estoy tratando es de, a través de esos controles, asegurar que el proceso se ejecute correctamente, ¿no? Y lo otro es corrección sobre la repetición del proceso que se está ejecutando. Es decir, si yo identifico que algo eh, puede estar desviándose, tengo la opción inmediata de corregir, ¿no? Antes de que el proceso termine, hacer la corrección para que cuando éste termine se obtenga el resultado deseado. Y finalmente los indicadores postconcurrentes, dice, relacionado a lo que se puede controlar una vez concluido el proceso, ¿no? ¿A qué se relaciona? A las características de los productos terminados, ¿no? El producto terminado tiene que tener algunas características, ¿no? Características de calidad, y obviamente estas características tienen que estar alineadas a los requerimientos del cliente, ¿no? Y también a los resultados de gestión, ¿no? Por ejemplo, el tema del costo. Yo en qué momento sé el costo unitario real de producir un bien o un servicio, solo cuando el proceso termina. Antes que el proceso termine o cuando yo diseñe el proceso, lo que yo tengo es un costo estimado o un costo estándar. Pero el costo real solo lo podré saber cuando ya el proceso ha sido concluido. Entonces el costo es un resultado de gestión. Eh, Otro ejemplo de resultado de gestión es el porcentaje de unidades defectuosas, ¿no? O sea, yo voy produciendo
y puedo hacer un control al final y este control me da, me informa de que yo tengo un 5% de unidades defectuosas o productos de segunda. Entonces ese también es un resultado de gestión. Eh, He gestionado mi proceso de tal manera que me ha dado ese porcentaje de segunda, ¿no? Y bueno, y las características de calidad del producto, ¿no? Si estamos hablando de un bien físico, puede ser tamaño, color, peso, etcétera. Y si estamos hablando de servicios, puede ser el trato, puede ser la oportunidad de la entrega, algunas otras variables no relacionadas a aspectos físicos. ¿Y cuál es la función de un indicador postconcurrente? El monitoreo de los resultados. Ya el proceso concluyó. Entonces lo único que yo puedo saber es cuál fue el resultado de mi proceso y lo puedo saber a través de un indicador. Por eso algunos le dicen a estos indicadores postconcurrentes, lo llaman post-mortem, porque el muerto muerto está, pero siempre es bueno saber por qué murió. Pero ¿cuál es la función? Es corrección para la siguiente repetición del proceso, ¿no? Ya el proceso concluyó. La información que yo obtengo me va a servir para que cuando vuelva a ejecutar el proceso lo haga de mejor manera, si logro identificar algún error, algún defecto, y en este proceso de aprendizaje, ¿no? Utilizar ese conocimiento para que cuando vuelva a ejecutar el proceso lo haga de mejor manera. Entonces recuerden, el indicador eh, de mejora, ¿no? El indicador que me va a servir para saber si este esfuerzo de mejoramiento ha dado o no resultados, tiene que estar referido siempre a un indicador post concurrente. Pero como decía, si hablamos ya de indicadores, estamos hablando de datos numéricos. Entonces acá es importante hacer una diferenciación entre eh, lo que son datos continuos o variables, ¿no? O variables continuas también se le dice, y lo que son datos discretos, o también le llaman variables discretas o atributos. Para efectos prácticos vamos a usar la nomenclatura más simple, variable y atributo. Recuerden, variables son datos continuos y atributos son datos discontinuos, ¿no? Que solo pueden tomar valores enteros. ¿Sí? ¿Y por qué es importante diferenciar? Porque el tratamiento estadístico no es igual. Las variables tienen estadísticamente un manejo y los atributos tienen otro manejo. Entonces, cuando uno define un indicador y quiere hacer análisis de los datos de ese indicador o de la información que me genera ese indicador, tengo que saber si el indicador es una variable o un atributo porque el manejo estadístico correcto es diferente, ¿no? A veces uno utiliza las fórmulas indistintamente la naturaleza del dato y eso es un error clásico que se da. Entonces, ¿qué es una variable? También no vamos a entrar a desarrollos de mucha teoría estadística, lo vamos a ver desde un punto de vista bien práctico. ¿Qué es una variable? Una variable son aquellos datos que surgen de una medición. Es decir, que para obtener el dato he necesitado un instrumento de medición, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero saber el peso, necesito una balanza, ¿no? Obviamente la precisión de la balanza será diferente dependiendo de cuál es el peso que quiero obtener, pero al final siempre necesito un instrumento. Igual en el tema de la temperatura. eh, la única manera de saber una temperatura de algo es teniendo un termómetro, ¿no? O sea, entonces todo dato que se obtiene eh, a través del uso de un instrumento de medición eh, es una variable, ¿no? Porque teóricamente puede obtener cualquier dato continuo, ¿no? Depende básicamente de la precisión del instrumento, ¿correcto? Eh, Mientras que un atributo es un dato que se obtiene por conteo. O sea, no hay una unidad de medida, sino es un conteo. Es decir, si yo quiero saber cuántas unidades defectuosas salieron, tengo que contarlas, ¿no? Tengo una muestra de 20 unidades y
y de esas 20 identifico cuáles son defectuosas y las cuento, ¿no? Son 3 de 20, ¿no? Entonces no he utilizado un instrumento de medición, sino ha sido un procedimiento de conteo, ¿no? Por lo tanto, el dato original es un valor entero, ¿no? Y digo el dato original porque uno puede decir, ¿no? Regresando a mi ejemplo de las 20 unidades, ¿no? Eh, He revisado esas 20 unidades y identifiqué que 3 de ellas son defectuosas, ¿no? Las he contado, pero uno tiende a sacar porcentaje. Y entonces uno dice 30 entre 20 o 3 de 20 es es el un poco más del 10%, el 15%, ¿no? Es el 15%, o 0.15. Entonces, como uno dice 0.15 y le ve valores decimales, piensa que es dato continuo y no es correcto, ¿no? Siempre hay que saber el dato original. 0.15 no es el dato original es 3, sino que yo ese 3 lo dividí entre 20, porque fueron 20 unidades las que revisé, y me dio un valor calculado de 0.15. Pero por más que sean decimales, el origen es un valor entero, ¿no? Y que no se obtuvo por medición, sino por conteo. Entonces, ese 0.15 es un atributo, ¿no? Es un atributo. Entonces, esa diferenciación es importante porque, repito, el tratamiento estadístico para conocer el rendimiento del proceso es diferente, ¿no? Eh, una característica más de los atributos dice todos los datos se pueden separar en aquellos que cumplen una condición de la que no cumplen, ¿no? Como el ejemplo que daba, ¿no? O eso no es defectuoso, ¿no? ¿Correcto? Y algunos ejemplos adicionales, ¿no? Por ejemplo, número de llamadas en espera por más de 30 segundos, ¿no? O sea, o una llamada esperó o no esperó más de 30 segundos, ¿no? Se cumple o no cumple con una condición. Y entonces, eh, habiendo definido el indicador o identificado cuál es el indicador que va a permitir saber si el esfuerzo de mejora eh, ha logrado su objetivo o no, tengo que hacer un estudio de capacidad. Eh, por ejemplo, ¿no? Si yo identifico, ¿no? Yo lo que quiero mejorar es el tiempo de atención, es decir, yo para hacer un trámite eh, o para atender un trámite de un cliente o de un ciudadano en una entidad pública, por ejemplo, me demoro 10 días en promedio. Y yo lo que quiero es que esos 10 días bajen a 5, ¿no? Entonces, el indicador va a ser tiempo promedio de atención, ¿no? Pero la pregunta es, la capacidad del proceso vista a través de ese indicador tiempo promedio de atención, ¿cuál es? Tengo que saber, ¿no? Porque solo el valor promedio eh, es insuficiente para tener una idea precisa de cuál es el nivel de rendimiento del proceso. Entonces lo que vamos a, a desarrollar es justamente el análisis que me permite tener un conocimiento más profundo de cuál es el nivel de desempeño del proceso y no contentarnos con el valor promedio, ¿no? Que normalmente es el que utilizamos y el que inclusive tendemos a sola utilizar ese, habiendo mayores posibilidades de análisis, ¿no? Eh, entonces la capacidad del proceso es básicamente eh, la capacidad que tiene un proceso para cumplir con una especificación, ¿no? Eh, Siguiendo con el ejemplo del tiempo de atención, si eh, puede existir una norma que me diga, hoy como máximo el trámite debe ser atendido en 7 días, ¿no? Entonces ese valor
impuesto por una norma o por una ley, esa es una especificación. Entonces la pregunta es, ¿mi proceso cumple con esa especificación? O yo he calculado que en promedio nos demoramos 10. Oye, pero la norma me dice que con máximo es 7. Entonces, oye, ¿qué tan capaz soy de cumplir? En este ejemplo sencillo que estoy usando para explicar, claro, rápidamente me puedo dar cuenta de que no, mi proceso no es capaz porque no estoy cumpliendo con el valor de 7 que me ha establecido una norma. Pero también la especificación puede estar dada por el cliente, ¿no? O por el mercado, ¿no? Eh, eh, yo soy una empresa distribuidora, eh, y obviamente compito con otras empresas distribuidoras, bueno, y el mercado, la exigencia del mercado, eh, dice que mis pedidos deben ser entregados máximo a los 2 días de que el cliente me lo ha solicitado. Pero no hay ninguna ley, no hay ninguna norma legal, ¿no? Sino que es el mercado el que ha establecido ese valor. Entonces, si la competencia lo hace en un día y yo lo hago en 3 días, obviamente voy a perder mercado, porque la velocidad de atención de la competencia está inclusive por debajo de ese valor máximo que el mercado tolera, ¿no? Entonces, hay una especificación, en este caso establecido por el propio mercado. Pero también hay especificaciones de tipo técnico, ¿no? Por ejemplo, el peso de un producto, ¿no? El peso, el producto para el uso que se le va a dar, debe tener un peso que vaya entre, por decir algo, 90 y 100 gramos, ¿no? Entonces, ¿qué porcentaje de mi volumen de producción cumple con ese rango entre 90 y 100 gramos? ¿El 100%? ¿El 100% siempre? ¿O hay algunos lotes de producción que me generan productos que estén por encima de 100 gramos o por debajo de 90 gramos? ¿No? Entonces, nuevamente la pregunta, ¿qué tan capaz es mi proceso para cumplir con la especificación? Entonces, básicamente es eso, saber qué tan bueno es mi proceso para cumplir con una especificación. Entonces, si yo quiero hacer una mejora, un mejoramiento de proceso, es porque hay algún indicador post concurrente de resultado que me está generando insatisfacción, ya sea a mí como organización, como empresa o al mismo cliente. Y entonces tengo que hacer, justamente quiero hacer esa mejora, pero tengo que saber cuál es el nivel de desempeño para también saber cuál es el esfuerzo o qué tan grande va a ser el esfuerzo de mejora que tengo que realizar, ¿no? Entonces la capacidad de proceso es básicamente eso, conocer esas especificaciones es lo que se llama la voz del cliente, ¿no? Las especificaciones en buena cuenta reflejan lo que el cliente demanda, ya sea que hayan sido fijadas por ley, por el mercado o aspectos técnicos. De alguna manera están diciendo lo que el cliente quiere. Por eso es que se dice que las especificaciones son la voz del cliente. ¿Correcto? ¿Y contra qué lo comparo? Contra la voz del proceso. ¿Qué es la voz del proceso? Es lo que mi proceso realmente, eh, o cómo mi proceso realmente se está desempeñando, ¿no? Regreso a mi ejemplo de manufactura. Oye, el producto debe estar entre 90 y 100 gramos. Eso es lo que debe, ¿no? Es la especificación. Pero, ¿qué es lo que realmente está pasando? Esa es la voz del proceso. Entonces, lo que yo tengo que hacer es una comparación entre la voz del cliente y la voz del proceso. Esa comparación es lo que me permite saber qué tan capaz es mi proceso.